para empezar con la parte de traumatología, primero vamos a ver que la parte traumatológica tiene muchas partes importantes y vamos a desarrollar las más saltantes en esa primera porción. Cuando tengan alguna pregunta en algún momento, solamente levantan la mano y la duda la vamos a tratar de resolver. Vamos a empezar con histología y fisiología óseas. El sistema va a ser preguntas y respuestas. Como podemos ver ahí, nos hacen la primera descripción de una serie de hormonas. Nos están pidiendo cuál de las siguientes hormonas favorece la formación ósea. Nosotros sabemos que hay pues diferentes hormonas en el cuerpo. Obviamente cada hormona tiene su función. Las hormonas pues se secretan en cantidades muy pequeñas en el cuerpo y van a realizar grandes funciones. Nosotros conocemos la actividad de cada una de las hormonas, de las sustancias que se encuentran en esta premisa. Conocemos la acción de la aparatormona, ¿no? Que son pues la aparatormona secretada en este caso por la glándula paratiroides, que se encuentran pues en la parte posterior de la tiroides, número 4, y van a pues participar en el metabolismo óseo de manera, en este caso se puede decir indirecta, gracias a la acción pues de unos receptores que se encuentran también en las células que se encuentran en el tejido óseo, ¿no? Si es que hay aumento en ese caso de la aparatormona, va a haber una salida del calcio, en ese caso del sistema óseo al torrente sanguíneo, y por lo tanto vamos a tener una hipercalcemia y alteraciones en todo caso en la estructura ósea de desmineralización, ¿no? Pérdida en este caso de la sustancia del calcio. Y nosotros sabemos que el calcio pues es el componente que va a dar fortaleza al hueso, ¿no? A la matriz. Podemos hablar que se va a producir primero una osteopenia, después una osteoporosis por aumento en ese caso de la aparatormona. Si nosotros estamos pidiendo hormona que favorece la formación ósea, la aparatormona en este caso queda excluida. La vitamina D, ¿no? Dentro pues en este caso de las vitaminas, en este caso liposolubles, dentro de las conocidas el ADEC, ¿no? Tenemos acá que la vitamina D funciona también como una hormona y va a tener pues pasos progresivos a través del hígado, a través del riñón, la piel va a poder desencadenar sus funciones, pero la vitamina D va a generar en este caso un refuerzo, en este caso del sistema óseo, de manera indirecta también, ¿no? Pero en este caso formación ósea no es, sino es como un refuerzo a la formación, en este caso de algunos enlaces, en este caso del hueso. La prostaglandina E, nosotros sabemos que las prostaglandinas, ¿no? Pues todas derivados, en este caso el ácido araquidónico, ¿no? Que se va a dividir en una serie de prostaglandinas, dentro de ellas la prostaglandina E, y básicamente pues la prostaglandina E nos va a indicar un estado pues en este caso inflamatorio, que después lo vamos a tocar también en uno de los puntos más adelante. No está muy relacionada con la formación ósea. Los glucocorticoides, que son un grupo en este caso de hormonas que básicamente pues están relacionados con los corticoides, que nosotros conocemos también dentro como algunos medicamentos. Y los glucocorticoides, hablando de hormonas, en este caso endógenas, van a producir una serie de reacciones en el cuerpo. Dentro de ellas, hablando del sistema óseo, van a producir una desmineralización y una deficiencia, en este caso, de los enlaces, en este caso de los puentes óseos. Por lo tanto, va a ser un factor, digamos, negativo en cuanto a la formación ósea. Las somatomedinas, ¿no? Las somatomedinas son hormonas, en este caso somato, ¿no? Somato cuerpo, ¿no? Hormonas que están relacionadas con la formación, en este caso de crecimiento, y dentro de ellas pues encontramos aquellas hormonas relacionadas con la insulina, ¿no? Los factores de crecimiento relacionados con la insulina, ¿no? Los GIFE,
los GIF1, GIF2, y estos pues van a permitir de manera directa ordenar en este caso y secuenciar por una serie de mediadores la formación en este caso de hueso directamente, ¿no? Entonces lo que nos quedamos es la respuesta E, ¿no? Tenemos acá otra pregunta donde nos mencionan acá cuáles son los siguientes marcadores bioquímicos que no se correlacionan con la actividad de la formación del hueso. Entonces hay que ver bien la pregunta y nos dicen no se correlaciona, la respuesta debe ser negativa. Vamos a ver acá una serie de ítems, entonces vamos a pues disgregarlos, ¿no? La formación del hueso, ¿no? Está relacionada con una serie de factores. Los factores deben ser tanto del ambiente, deben ser tanto celulares, ¿no? Y deben ser también ayudados por ciertos elementos que vienen desde afuera. Entonces nosotros vamos a ubicarnos en un ambiente, por ejemplo, digamos un salón de clases, ¿no? Para poder verlo fácilmente, ¿no? Nosotros estamos aquí dentro del salón, nosotros somos las células o los agentes que están directamente relacionados, en este caso con la formación del hueso. Nuestro ambiente va a ser el aire, el equipo, etcétera, todo lo que está alrededor de nosotros, las carpetas, y los mediadores externos van a ser todo lo que está afuera, ¿no? Por ejemplo, la coordinadora, etcétera, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver igualito es en este caso un ambiente para formación ósea. Vamos a tener que hay las células que vamos a conocer. Ustedes conocen las células, ¿no? Que se encuentran dentro del hueso, ¿no? Los osteoblastos, osteoclastos, ¿no? Los osteocitos, ¿no? Van a tener una estructura ósea, una matriz ósea que va a ser la arquitectura, que básicamente pues vamos a hablar ahí del calcio y todos los puentes en este caso que se forman, los carbonatos, etcétera, las paredes. Y los factores que vienen de afuera son el torrente sanguíneo y obviamente junto con el torrente sanguíneo una serie de sustancias y mediadores. Se encuentran algunos factores que son favorables para la formación y otros que son desfavorables. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un estado de infección, por ejemplo, en una estructura ósea, la infección generalmente pues nos pone un ambiente nocivo, ¿no? Un ambiente ácido, un ambiente desfavorable para la formación. En este caso, cuando nosotros colocamos un ambiente alcalino, por ejemplo acá tenemos la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina va a producir un ambiente con un pH alcalino. El pH alcalino va a permitir en este caso la formación de puentes, ¿no? Puentes óseos. Tenemos también que dentro de la formación del hueso, tenemos también la osteocalcina, la GLA, que también son algunas proteínas que se encuentran también relacionadas con algunos enlaces directos para poder permitir la captación junto con los osteocitos y los osteoblastos para que puedan capturar algunas señales y puedan producir en este caso señales beneficiosas para proliferación en este caso de ADN y puedan formar también algunas sustancias, péptidos, etcétera, moléculas que pueden formar hueso. El procolágeno de tipo 1, que después se va a transformar, ¿no? Liberando una cadena terminal en colágeno de tipo 1, que es el colágeno más importante que va a tener el hueso. También es el componente básicamente estructural más importante que vamos a tener en la estructura ósea. Entonces, el colágeno pues también se forma, es un marcador en este caso importante para la actividad ósea. La hidroxiprolina e hidroxilisina son dos péptidos, ¿no? Péptidos hidroglisados que van a ser más bien parte de la destrucción, en este caso del colágeno de tipo 1. Es decir, el colágeno, que es una proteína grande, ¿no?
se va a destruir y va a liberar péptidos, ¿no?, terminales, como son la prolina, la lisina, no hidroxilados, y estos pues se van a poder evidenciar en primero en la sangre y después va a ser expulsado a través de la orina, y nosotros lo vamos a poder medir y cuantificar, ¿no? Cuando son niveles muy elevados de hidroxiprolina y hidroxilisina en orina, nosotros sabemos que indirectamente, ¿no?, indirectamente, que se está probablemente destruyendo una gran cantidad de tejido óseo, ¿no?, pero no sabemos dónde es, ¿no?, en específico para el punto de sitio, pero digamos específico de manera general para saber que se está destruyendo, en este caso, estructura ósea, ¿no? Entonces, todos los anteriores son marcadores de formación, no, entonces todos son, menos la hidroxiprolina, la hidroxilisina en orina, nos indican al contrario, ¿no?, que se está destruyendo, en ese caso, se está destruyendo hueso. Ahora me preguntará por ahí alguien, ¿y la fosfatasa ácida? ¿Han escuchado alguna vez por ahí que también la fosfatasa ácida también forma parte, o también dentro de los estudios, en este caso, de marcadores para la formación o la destrucción ósea? Así es. La fosfatasa alcalina se encuentra en diferentes estructuras, ¿no? Dentro de ellas el hueso. No es específica. Fosfatasa ácida también se encuentra en otras estructuras, menos abundante, pero también se encuentra en el hueso. La fosfatasa ácida lo que hace es generar un ambiente también, como dice, ácida, ¿no? El ambiente ácido es un ambiente desfavorable para la formación. Cuando nosotros podemos encontrar fosfatasa ácida de manera directa o indirecta a través de una toma sérica, podemos tener la idea que en ese lugar probablemente o de manera sistémica se está también destruyendo, en este caso, hueso, ¿no? Entonces acá tenemos algunos marcadores de formación ósea de manera así, digamos, sintética, ¿no? Los marcadores de formación ósea, como menciona acá, son proteínas, y los osteoblastos, como yo les mencioné en un momento, los osteoblastos se encargan pues de formar esas proteínas. Recuerden que los osteoblastos son células que tienen un núcleo grande, ¿no?, un núcleo bastante digamos, con gran capacidad de formación de proteínas, con gran capacidad de síntesis, ¿no?, de síntesis, y va a producir una serie de señales y va a producir también algunas sustancias. Obviamente las sustancias que producen células vivas son proteínas, ¿no?, generalmente. Entonces estas proteínas son la fosfatasa alcalina, que ya la hemos visto, ósea, ¿no?, recuerden, porque hay en otras estructuras, la osteocalcina, como habíamos visto, ¿no?, y obviamente pues los péptidos carboxi terminales de procolágeno tipo 1, que al final son, en forma resumida y práctica, el colágeno, ¿no? Y los marcadores de resorción ósea se pueden medir de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, la fosfatasa ácida, que son también formados no por los osteoblastos, sino por los osteoclastos. Recuerden que los osteoclastos son las células de destrucción, son los macrófagos que se encuentran diferenciados en la estructura ósea y van a permitir pues resorber hueso. Entonces la fosfatasa ácida, ¿no? Los productos de degradación de la matriz mineral, obviamente cuando hablamos si se destruye la matriz, vamos a hablar directamente del calcio. El calcio se va a evidenciar generalmente pues en exceso en la orina, ¿no? Y de manera indirecta, bueno, con otros marcadores, ¿no?, como el EKG, etcétera, ¿no?, cuando quieren ver exceso, en este caso de calcio, ¿no? Productos de degradación del colágeno, la hidroxiprolina principalmente, ¿no?, y los enlaces del colágeno que también se pueden medir, y ahí podemos hablar de la piridinolona y la deoxipiridoxina, y también los telopéptidos en terminal de colágeno, ¿no?, o sea, productos de destrucción del colágeno. Vemos acá la tercera pregunta, nos mencionan: componente más importante de la matriz orgánica, sustancia fundamental ósea, es. Ahora yo les voy a preguntar a ustedes cuál sería la sustancia orgánica, ¿no? Si estamos hablando de orgánica, generalmente estamos hablando de proteínas, ¿no? ¿Cuál sería?
el colágeno de tipo 1, ¿no? Entonces el colágeno de tipo 1, ¿no? Y acá vamos a ver el colágeno en general. Recuerden que el colágeno pues son unas proteínas, una serie de proteínas muy importantes en el cuerpo, se encuentra en gran abundancia en el cuerpo, no solamente en el humano, sino en los animales. Existen muchos genes, los más conocidos son el 1, 2 y 3. Y acá tenemos un cuadrito que quiero que memoricen dos cosas nada más. El gen del colágeno de tipo 1, que es el col, ¿no? De colágeno, col 1, ¿no? Col 1. Y sus variantes son 1A1 y 1A2, ¿no? Colágeno de tipo 1, ¿no? Y recuerden que se encuentra pues en la piel, en el tendón y en el hueso, ¿no? ¿Listo? Para el colágeno de tipo 2 vamos a tener que es el col 2, para el colágeno de tipo 3 el col 3, el colágeno de tipo 4 col 4 y así sucesivamente, ¿no? Entonces si por ahí les preguntan, quieren marearlos y les preguntan cuál es el gen que produce el colágeno de tipo 11, por ejemplo, ponen col 11 y no van a fallar, ¿no? La cuarta pregunta: ¿cuál de las siguientes células óseas sintetiza y segrega el osteoide? Para acá tenemos que hablar de dos cosas. Primero, de las células óseas, ¿no? Las células óseas, vamos a tener que hay células de producción con bastante actividad celular, ¿no? Tenemos el osteoblasto, que es la célula, digamos, base. El osteoblasto va a comenzar desde el inicio, ¿no? A formar unas sustancias, ¿no? De características, digamos, iniciales del hueso. Luego estas sustancias se van a comenzar a condensar y va a aparecer la fijación de calcio y van a comenzar a formar puentes. El osteoblasto, que está formando sustancias, en este caso de matriz ósea, y después se va encerrando en puentes óseos, se va encerrando en una casa, en una cavidad. El osteoblasto termina convirtiéndose en un osteocito cuando ya está dentro de una cavidad. Y comienza de lo que es una estructura totalmente redondeada, con un núcleo grande, pignótico, ¿no? Totalmente activo, comienza a hacerse quiescente, comienza a formar puentes que se unen con otros osteocitos y se forman en unas células fusiformes, puntiagudas, con canales que se unen a otros osteocitos a manera de estrellas, y cada osteocito está interconectado a otro osteocito gracias a estos puentes y la matriz ósea alrededor. El núcleo se hace más pequeño, se hace menos activo y solamente queda en estado funcional básico. El osteoclasto, que es una célula diferenciada de los macrófagos, que aparece a través del torrente sanguíneo y se instala en el hueso, es una célula grande, ¿no? Como un macrófago, y todo el tiempo, el macrófago está trabajando, todo el tiempo. Está destruyendo hueso, y los osteoblastos, por otra parte, están formando hueso. De tal manera que se dice que más o menos 10 años, una persona adulta, ¿no? En 10 años renueva todo el hueso habido en el cuerpo humano, ¿no? Más o menos 10 años, ¿no? Una persona de edad promedio entre 30 y 40 años. Entonces podemos ver la gran capacidad, en este caso, destructiva y formativa del hueso, ¿no? Todos los días nosotros cuando caminamos, cuando realizamos un deporte, cuando nos caemos, etcétera, hablando de cosas así un poquito más severas, cuando hay fracturas, etcétera, están trabajando constantemente el osteoclasto y el osteoblasto, y obviamente pues el osteocito como estructura fundamental, en este caso ósea, ¿no? Entonces, ¿cuál de las siguientes sintetiza y segrega el osteoide? La célula madre osteoprogenitora, el osteoblasto, osteocito, osteoclasto, ¿cuál es? El osteoblasto, ¿no? La célula madre osteoprogenitora es una célula que aún no está diferenciada y se va a transformar después dentro de ella en los osteoblastos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Vamos a ver acá. El periósteo permite el crecimiento óseo en espesor por osificación directa. El crecimiento en longitud del hueso depende de la osificación indirecta en la fisis. Los centros de osificación epifisiarios son los centros primarios de osificación.
y al proceso de reabsorción, formación ósea se le denomina remodelación. Ninguna de las anteriores es falsa. Ya, entonces tenemos acá. Nos piden la falsa. Vamos a entonces a ver todas las verdaderas. Tenemos que diferenciar para esta pregunta las partes del hueso. Las partes del hueso son las siguientes, para un hueso largo. Un hueso largo tiene básicamente tres partes. Vamos a dibujar acá un hueso largo, vamos a dibujar la tibia. Vamos a tener acá una porción distal y acá otra porción distal. Acá una porción intermedia y acá una zona larga que vamos a llamarle ahorita el nombre. La zona distal de ambos lados se llama epífisis. Epífisis. Entonces tenemos dos epífisis. La zona intermedia la vamos a llamar metáfisis. Vamos a llamar metáfisis. Y la zona del medio la vamos a llamar diáfisis. Listo. Aún más. En un paciente que aún está en crecimiento, es decir, 8, 9, 10 años, ¿no? Para poner un ejemplo, hasta la edad en que se van a cerrar los núcleos de crecimiento, que se encuentran básicamente aquí en la zona metafisiaria, vamos a encontrar una estructura que se llama cartílago de crecimiento. Y el cartílago de crecimiento es cartílago y va a ser un centro de osificación. Y se encuentra en ambas metáfisis, el cartílago de crecimiento. Primer punto. Segundo punto, el hueso está formado pues por una estructura mineralizada, va a tener un canal, el canal por adentro va a haber una cantidad muy importante de vasos sanguíneos, que es el canal medular, que está totalmente irrigado, pero por afuera tiene una capa que lo cubre, que se llama periósteo, que va a dar nutrición, porque está bien vascularizado, y también inervación, está con una gran cantidad de estructuras nerviosas. Entonces, teniendo esos conceptos, vamos a ver lo siguiente. El periósteo permite el crecimiento óseo en espesor por osificación directa. Sí, la osificación directa se va a dar por lo siguiente. Debajo del periósteo se van a encontrar las células de formación. Se van a encontrar básicamente en la zona cortical, ¿no? Alrededor del hueso, los osteoblastos. Estos van a formar hueso y van a permitir el crecimiento óseo en espesor, a todo el borde del hueso. Entonces, la primera es verdad. El crecimiento en longitud de huesos depende por osificación indirecta en la fisis. La osificación directa se la conoce también como endomembranosa y la indirecta como endocondral. La endocondral, que es indirecta, es decir, a partir de una estructura que no es hueso, se forma hueso. O sea, en este caso indirecta, en el cartílago de crecimiento, ¿recuerdan la zona de la fisis, de la metafisis? A eso se refiere. Entonces, esa zona que es cartílago, indirectamente va a formar hueso. Y si están en ambos lados del hueso, obviamente va a permitir el crecimiento del hueso en longitud. Entonces, ahí tenemos esa diferencia. El periósteo, en cambio, gracias a las células que tienen debajo del periósteo, va a permitir que el hueso más bien crezca en ancho. Por eso que un niño, mientras va creciendo en longitud, va creciendo también el hueso en ancho, ¿no? Entonces las dos son importantes, ¿no? Listo, la endomembranosa y la endocondral. Los centros de osificación epifisiarios son los centros primarios de osificación. Esta no es, pues, ¿no? Esta no es. ¿Por qué? Porque los centros de osificación epifisiarios más bien son los centros secundarios de osificación, ¿no? Como estamos viendo acá, ¿no? De manera indirecta.
Al proceso de reabsorción y formación ósea se le denomina remodelación, eso es cierto. Y este término remodelación básicamente es más importante cuando hablamos en el caso de fractura. Obviamente, como yo les mencioné, el hueso se está remodelando todo el tiempo, se está formando, se está destruyendo, se está formando, se está destruyendo, pero para efectos prácticos, cuando tenemos una fractura, y después que se ha formado el callo, ¿no? El callo óseo, y en un niño se ve de manera más clara, por ejemplo un niño de 6, 7 años que ha formado una fractura, después un callo óseo, con el pasar del tiempo se va remodelando, y más o menos a los 12, 13 años ya prácticamente el hueso está normal como antes y no se nota ya una zona de fractura. Eso se llama remodelación, ¿no? Se lo ve más de manera más clara en los niños, ¿no? Pero la remodelación se da en general en todas las fracturas, inclusive en los pacientes ancianos. Entonces, para nosotros la C sería pues la que no es, ¿no? ¿Alguna pregunta con respecto a la parte básica? Muy bien. Vamos con la segunda parte, donde vamos a tocar de manera rápida también las lesiones de la cintura escapular. Nosotros tenemos dos cinturas, ¿está bien? La cintura escapular y la cintura pélvica. La cintura escapular, cintura es básicamente pues un borde, ¿no? Entonces un borde, el borde escapular y el borde pélvico. Entonces nosotros tenemos dos zonas de alta demanda y de alta fricción y de alta fuerza. La zona escapular, hablando de escápula, estamos hablando de la zona del hombro, y cuando hablamos de la zona del hombro, ahorita vamos a mencionar por qué se llama cintura escapular. Y la cintura pélvica, obviamente, la otra zona de presión, la otra zona de fricción, la otra zona de fuerza para los miembros inferiores, ¿no? Donde básicamente se va a apoyar toda la carga, tanto del peso de la zona superior del cuerpo y el soporte de los miembros inferiores. Acá tenemos el dibujo de una escápula. ¿Por qué cintura escapular? Porque la escápula es la parte más importante para los movimientos, en este caso del hombro. Nosotros tenemos la escápula, que es un hueso amorfo, ¿no? Que tiene varias estructuras. Esta parte de acá, que es el ala de la escápula. Aquí atrás tenemos la espina escapular. Termina la espina y aparece una estructura que se llama acromion. Y por delante, a manera de un dedo de guante, tenemos la apófisis coracoides. Y debajo del acromion y por detrás de la apófisis coracoides tenemos a un hueco, que le vamos a llamar cavidad glenoidea, donde se va a articular después la cabeza del húmero, ¿no? La zona proximal. En la zona del acromion vamos a tener la clavícula, y por detrás, en la zona del ala, de la escápula, vamos a tener la parte más importante del hombro, porque en la escápula, tanto adelante como atrás, se van a llenar de una serie de músculos que van a formar el manguito de los rotadores. Por encima de la espina tenemos el supraespinoso, ¿no? Que va a ir por detrás, va a ir por la zona subacromiocdeltoidea y se va a insertar en la zona de acá, que es el troquíter del húmero. Debajo de la espina, por detrás, vamos a tener al músculo que está infraespinoso. Va a dar su tendón, va a dar la vuelta por detrás y se va a insertar en el troquíter, pero un poquito más abajo. Por debajo del
del infraespinoso tenemos a un musculito que se llama redondo menor, que va a dar su tendón, su tendón dando la vuelta por acá, y se va a insertar en el troquíter, pero en la parte final. Entonces tenemos los 3 músculos que vienen de la parte posterior hacia el troquíter. 3 músculos, entonces faltaría uno para completar mi manguito de los rotadores. Un músculo grande que se encuentra llenando toda la fosa escapular en la zona anterior de la escápula, por detrás de las costillas, y va a dar un tendón por delante y se va a insertar en el troquín. Entonces ahí tengo los 4 músculos del manguito de los rotadores y sus inserciones, digamos, anatómicas. Entonces estamos viendo que la escápula se convierte, ¿no?, en el hueso más importante del hombro, porque si no hubiera escápula, no habría dónde articular la cabeza humeral, no habría dónde que se inserten los músculos del manguito de los rotadores, no tendría la apófisis coracoide, donde van a haber una serie de músculos también importantes que se van a articular, no habría un espacio para anclar mi clavícula, y tampoco habría el espacio virtual, la quinta articulación del hombro, que es la zona escapulotorácica, la articulación escapulotorácica, que es una articulación virtual y donde se van a permitir una serie de movimientos para movilizar el hombro. Entonces, por eso se llama cintura escapular. ¿Por qué? Porque la escápula es el hueso más importante de esta región. Igual como cuando hablamos de cintura pélvica, ¿no? La pélvica, pues, es el elemento más importante en la zona inferior. Entonces, ahora, teniendo esa idea, vamos a ir con las preguntas, ¿no? El tratamiento de la mayoría de las fracturas de la escápula es, la escápula, ustedes han visto la configuración que tiene, pero nosotros cuando sacamos de un esqueleto la escápula y lo ponemos hacia la luz, vamos a ver que la escápula es translúcida en el cuerpo escapular, o sea, en el ala escapular es translúcida. Y conforme va avanzando y va acercándose hacia la zona de la glena y hacia los bordes escapular, va comenzando a hacerse un poquito más grueso. Colocar un tornillo ahí sería imposible, salvo en la zona que está cerca a la glena, o en la zona del acromion, ¿no?, o en el coracoides, ¿no? Y por lo tanto, la mayoría de las fracturas de la escápula, tanto por la configuración, que generalmente son fracturas de trazo simple, ¿no? Porque ustedes recuerden, hay una serie de músculos que lo agarran por adelante y por atrás. Cuando se fractura prácticamente no se desconfigura mucho, a menos que sea pues una fractura, una lesión de gran energía, donde haya destruido prácticamente todo el hombro, ¿no? Entonces la mayoría de las fracturas de escápula se tratan con inmovilización del hombro y analgesia, ¿no? La mayoría, ¿no? Pero hay algunas en donde pues está comprometida la zona de la glena, la zona del acromion, la zona acromioclavicular, por ejemplo, donde a veces se usan placas, se usan fijadores externos, se usan agujas, etcétera, ¿no?, dependiendo del tipo de fractura. Pero la mayoría solamente es su cabestrillo y un poco de manejo del dolor. De entre las siguientes, ¿cuál es la indicación para la osteosíntesis de una fractura de clavícula? Entonces nosotros acá vamos a ver fracturas de clavícula. Nos vamos a salir de la escápula, nos vamos a la clavícula. La clavícula, como ustedes habrán visto, tiene una serie de porciones. Tiene una porción que se va a articular con el esternón, y le vamos a llamar la porción esternoclavicular. Y va a tener una porción que se articula con la escápula, la porción acromioclavicular. Ambas articulaciones son muy importantes. ¿Por qué? Las articulaciones van a permitir estabilidad en la zona del hombro. Por lo tanto, la acromioclavicular, como la articulación en este caso
externo-clavicular, van a permitir a nosotros la estabilidad del hombro. Por ejemplo, cuando hay una fractura, luxación de la zona cranioclavicular y hay desplazamiento de esta, nosotros vamos a tener que el hombro va a caer y va a perder fuerza, porque las zonas de anclaje de los músculos prácticamente se van a desestabilizar, se van a perder. Para efectos prácticos nosotros vamos a dividir a la clavícula en 3 porciones. Vamos a dividir acá en 3 tercios, un tercio interno, un tercio medio y un tercio externo. El tercio externo contiene a la articulación acromioclavicular y el tercio interno contiene a la articulación externoclavicular. Pero dentro del tercio interno también hay una zona diafisiaria y dentro del tercio externo también hay una zona diafisiaria. Entonces, ¿cuál es la idea? Si me hablan a mí de tercio interno o tercio externo, no me están diferenciando si se trata de la parte diafisiaria o de la parte articular. Entonces, esa yo la tomo como ambigua y tengo que evaluar si realmente me están hablando de la articulación o solamente me están hablando de la estructura ósea sin articulación. Entonces, para efecto de las preguntas, hay que diferenciar eso y hay que buscar si hay una mejor respuesta. Cuando me hablan de tercio medio, ahí sí no hay pierde, siempre va a ser diafisiario. Y generalmente las fracturas de clavícula, cuando están en el tercio medio, generalmente son de buen pronóstico. Se pueden manejar con manejo ortopédico, ¿no? Se puede usar un cabestrillo, se puede usar un vendaje en 8, ¿no? Se pueden usar combinaciones de vendajes y generalmente pues es de buen pronóstico, se consolida. El problema de esta zona es que puede generar pues una consolidación dejando pues un bulto, ¿no? Un bultito.